América Latina, seguimos en vivo a través de la señal de DNews. Vamos a echar un vistazo a lo que es noticia en Ecuador. Está nuestra compañera Manuela Salazar y además una voz autorizada. Todo esto tiene que ver con la crisis hídrica en el país y las consecuencias de la misma. Manuela, contigo, compañera. ¿Qué tal, Andy? Sí, continuamos con la información acá desde Ecuador. Es importante ir conociendo las acciones que sigue tomando el COE nacional cuando se está enfrentando un déficit hídrico, pero también a la sequía, los incendios forestales y la crisis energética con la que estamos atravesando en territorio nacional. Pero para poder tener un poco más de información, quiero darle la bienvenida a Andrea Hermenegildo, subsecretaria general de Gestión de Riesgos. Andrea, bienvenida, qué gusto poder saludar. Gracias por el tiempo, sabemos que son jornadas y han sido los últimos días bastante complejos, precisamente para conocer un poco más de cuáles son las acciones, cuáles han sido las novedades que se registran alrededor del país, sobre todo en la parte hídrica. Es importante conocer las lluvias que parecen que se acercan y también todavía están un poco lejanas en los distintos puntos, sobre todo de la serranía y la Amazonía. Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, en la actualidad en Ecuador estamos con una declaratoria de alerta roja, pues hay que entender un poco la dinámica del clima y de las épocas que existen acá en Ecuador, la época lluviosa y la época seca. Actualmente estamos en los meses de la época seca y ya se ha visto esta problemática de lo que es el cambio climático, no solo en Ecuador, sino en varios países de América Latina y también a nivel internacional. En lo que conlleva al déficit hídrico que está pasando en Ecuador, tenemos ya unos antecedentes del 2023, pero que se han intensificado en este 2024, lo que nos ha llevado a analizar y también con toda esta problemática que estamos llevando en el contexto de lo que es la época seca, declaramos la alerta roja, que implica lo que son incendios forestales, como lo estabas diciendo tú, lo que implica también déficit hídrico y también lo que implica lo que es sequía, ¿no? Y esto lo hemos trabajado de manera coordinada con los institutos técnicos científicos, que es lo que proporcionan los pronósticos y los escenarios hidrometeorológicos para tener este análisis y poder identificar las provincias que tienen la mayor problemática. Y en la actualidad tenemos 20 provincias en Ecuador que están declarados con alerta roja, que son Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, El Oro, Imbabura, Loja, Manabí, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena, Sucumbíos, Tungurahua, Galápagos, Zamora Chinchipe y Chimborazo. Estas provincias fueron analizadas bajo criterios como son la cantidad de hectáreas afectadas por el desabastecimiento del agua, que fue una información proporcionada por el Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, además de las hectáreas de cultivos afectadas por los incendios forestales y también por el déficit hídrico y también los pronósticos del INAMI, que es la OTC o el organismo técnico científico que nos encarga de proporcionar la información en cuanto al déficit de precipitaciones que se estaba presentando en el país. Dentro del déficit hídrico y las provincias que se encuentran en alerta roja, sumado una más porque estaban hasta las 19 provincias, ¿cuántas de ellas, se tiene el número exacto, han iniciado ya con los racionamientos de agua? Quito ha sido una de las ciudades, al igual que Guayaquil, que tiene estos racionamientos. Claro que sí, justamente con el Ministerio del Ambiente y su Viceministerio del Agua se ha desarrollado un plan de acción. En esto de aquí, como primer paso, se ha trabajado con los gobiernos autónomos descentralizados, como lo dice la resolución, a través de los niveles provinciales y los niveles cantonales, identificar los planes de acción. Además de que se va también a hacer un recorrido en lo que hemos podido tener en las reuniones internas en campo sobre la validez y también la identificación de estas brechas y necesidades. Actualmente, dentro de estas provincias ya se está actuando a nivel provincial con los racionamientos de agua. Acuérdense también que en la resolución del COE nacional se garantizó o se va a garantizar el agua y la electricidad para el sector de salud y el sector de educación. Perfecto. También dentro de este déficit hídrico que está atravesando el país hay algo más, son los incendios forestales. En este rato se ha activado uno nuevo acá en la capital de los ecuatorianos, pero es importante conocer cuántas hectáreas han sido afectadas hasta el momento y de esas hectáreas cuántas son de cultivo, porque conocemos también de que varias cosechas se han ido perdiendo, varios productos que se van a ir reflejando a medida que avancen las semanas dentro de la canasta básica en la adquisición de productos para los ciudadanos.
Claro que sí, a más de lo que estamos viviendo con respecto al déficit hídrico, también tenemos esta amenaza o estos eventos que se están dando por el contexto de la época seca, que son los incendios forestales. Actualmente tenemos más de 3.178 incendios forestales a lo largo de lo que ha sido el 2024, de las cuales hemos tenido afectados más de 36.000 hectáreas de cobertura vegetal afectados. Aquí hay que también identificar o hay que separar lo que tú estabas diciendo, ¿no? Lo que es hectáreas de cobertura vegetal que corresponden a las áreas de reserva, a las áreas de bosques protegidos, y sin embargo también se ha identificado que hay 8.500 hectáreas de cultivos específicamente para el sector agrícola y ganadero que han sido afectados. Dentro de esto, ¿qué acciones se han ido tomando para acompañar a estas hectáreas que han sido afectadas, en especial hablando ya de la producción? Claro, hay que entender algo, ¿no? Cuando se activa un incendio forestal, el mecanismo de activación es un puesto de mando unificado porque hay varios frentes de atención ante el incendio forestal, tanto el tema técnico como el tema operativo. En el tema operativo se activa lo que es parte de los bomberos, las Fuerzas Armadas, el tema logístico para la atención y la liquidación y la extinción del incendio forestal. Pero al mismo tiempo, la autoridad local activa los comités de operaciones de emergencia, de los cuales se activan mesas técnicas competentes y responsables en el área de que ha sido afectada. ¿A qué me refiero? La mesa técnica 1 en el caso del déficit hídrico con el tema del agua, pero en el caso de incendios forestales hemos trabajado con la mesa de agricultura, con el Ministerio de Agricultura para realizar una evaluación. Hay que entender algo, ¿no? Realmente. En cuanto a la operación, la dinámica de la atención ante un incendio forestal es una operación que se lleva en el día y en la noche, cuando tenía las operaciones tanto de bomberos como Fuerzas Armadas, se ve la identificación de las hectáreas quemadas y también la identificación y el análisis de posibles afectaciones de medios de vida. Hay que esperar a que se liquide o se controle el incendio forestal para luego iniciar un proceso de evaluación de los medios de vida y posterior tener un plan. En este caso, con el Ministerio de Agricultura, en los incendios que hemos tenido, cito, en la provincia de La Suay, San Fernando, Nabón, al ser bosques de pinos también empiezan también con un plan de acción, en el caso con el sector agrícola, de proporcionar semillas o trabajar con el GAT en el nivel cantonal para una atención o poder accionar o poder dar una ayuda a estas afectaciones que han habido. Le agradecemos nuevamente. La última nada más, el apoyo internacional se ha solicitado, lo mencionaba la ministra del Ambiente, que una vez que se firmó la resolución y se declaró la alerta roja, se podía solicitar ya apoyo internacional. Sí, actualmente en el contexto de la época seca, en el COE de Operaciones Nacional, el COE de Operaciones de Emergencia Nacional que se está activado, están las mesas técnicas activadas, la mesa técnica 1 del agua, la mesa técnica de asistencia humanitaria, que es la número 4, la 6, que es de producción, que son los sectores más afectados. Pero sin embargo, también está activada la mesa técnica 8, que es la de cooperación internacional. Aquí se trabaja de manera coordinada con los sectores. ¿A qué me refiero? En el caso del agua, ¿qué necesidad o qué brecha hay que cubrir? Y con esto activamos o ya está activada y se basa en necesidades y ya existe esa coordinación con el cooperante internacional en el tema de agua o en el tema también de otro que conlleve a estas afectaciones que estamos viendo en la actualidad y poder atender. Está activada la mesa de cooperación número 8. Perfecto, Andrea, le agradecemos nuevamente por el tiempo. Ahí teníamos, Andy, una voz autorizada dando un poco más de detalles de lo que se está llevando a cabo dentro de esta emergencia que está viviendo el país, no solo de déficit hídrico, sino que también de incendios forestales, la sequía, los incendios que han vuelto nuevamente a la capital, ahora que se registra uno nuevo por el sector de Huápulo y lamentablemente es parte de este cambio climático que está sufriendo también Ecuador y la región, Andy. Es la información desde acá, desde la capital. Gracias, Manuela Salazar. Muy completo todo. Nos vemos enseguida. Gracias. Un abrazo.